Te voy a explicar en este vídeo un punto de vista, una forma de análisis que puede ser muy interesante para cualquier fisioterapeuta. Y sobre todo para aquellos que trabajen en el campo del dolor de espalda, en el que afortunadamente en los últimos años se intenta ver a nuestro sistema musculoesquelético desde un punto de vista global. Todo está interrelacionado por las fascias, por el sistema nervioso, pero creo que se puede dar un paso más adelante y entender que también todo está relacionado con nuestro sistema emocional, por ejemplo, con el estrés de vida que padecemos día a día. Creo que todo depende de qué punto de vista analicemos las cosas. Desgraciadamente veo a muchos compañeros, a la medicina en general, que analiza los dolores de espalda siempre pensando que la posible causa ha sido un accidente, un traumatismo o un microtraumatismo, factores posturales o trabajos repetitivos o trabajos pesados. Y estos son ciertos, evidentemente no existen, ¿no? Y son importantes. Pero quiero decirte que yo también veo, y seguramente tú en la consulta, personas que tienen problemas de espalda importantes, incluso hernias discales, y no han tenido ni un accidente, ni un trabajo repetitivo, ni tienen un trabajo pesado. Entonces, quiero explicarte en este vídeo un punto de vista que te va a explicar el por qué se producen esos problemas en esos casos. Porque, como te digo, todo depende del punto de vista desde el que analicemos los problemas. A mí, por ejemplo, mi hijo este verano, mi hijo pequeño, me preguntaba o me comentaba que en el colegio les habían dicho que la Tierra era redonda. Sin embargo, estábamos en la meseta castellana, donde todo es muy llano, y decía, ¿cómo es posible que la Tierra sea redonda si se ve todo muy plano? Yo le expliqué, cogí un balón y le hice un circulito y le dije, mira, es como si estuviéramos dentro de ese circulito pequeñito. Desde ahí, desde ese punto de vista, todo se ve plano, pero si lo vemos desde un punto de vista mucho más amplio, entendemos que formamos parte de una gran esfera. Por lo tanto, todo depende del punto de vista en el que analicemos los problemas. Para poderlos entender, hay algunos problemas que hay que verlos de un punto de vista muy amplio. De alguna forma, nos sucede igual a los fisioterapeutas. Yo, por ejemplo, cuando acabé la carrera y me planteé por una consulta con muchos compañeros de mi edad, pensé qué herramientas terapéuticas quería contar en mi consulta. Y me compré un aparato de ultrasonidos, un aparato de corrientes, de microondas. Era de alguna forma lo que yo había visto en mis prácticas hospitalarias y en la universidad como herramienta imprescindible para un fisio, como herramienta científica y con resultados demostrados. Y a ello me entregué y de esa forma empecé a tratar los problemas que acudían al principio de mi consulta, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista muy localizado, que es lo que te voy a explicar en este vídeo. Un punto de vista donde, por ejemplo, una epicondilitis o un manguito rotador lo analizamos de una forma muy focalizada, muy preguntándonos si esa zona del codo, por ejemplo, está fibrosada, está inflamada, le hace falta frío, calor, ultrasonido pulsátil, continuo. Ese es un poco el debate que nos surge cuando analizamos las cosas de una forma muy focalizada. Y evidentemente, con la electroterapia, con el masaje transverso profundo de cirias, vas obteniendo tus resultados. Pero también es cierto que con el tiempo te vas preguntando qué más puedes hacer para que tus pacientes se resuelvan de una forma más rápida y eficaz. Y yo en aquel momento empecé a estudiar cadenas musculares, que diríamos implica una forma de análisis más amplia todavía. Una forma que abarca no solamente la zona donde duele, donde está el síntoma, sino qué descompensaciones musculares puede haber para que se produzca esa patología. Es como de alguna forma, a mí me resultó, por lo menos en aquel momento, como cuando uno está andando entre tinieblas y de repente se hace la luz. Empiezas a entender que esa patología, esa epicondilitis o ese manguito rotador es el producto, es la consecuencia de una descompensación muscular entre músculos vencedores y músculos vencidos. Y que no se trata solo de tratar la zona donde duele, sino las zonas adyacentes también hay que analizarlas, ¿verdad? Ya empiezas a ver las cosas desde un punto de vista más amplio, empiezas a entender mejor las cosas y empiezas a tener mejores resultados, evidentemente. Pero también es cierto que vas trabajando unos años desde ese punto de vista más amplio y vas viendo también a otros compañeros, vas viendo conferencias, vas asistiendo a otras formas de análisis y yo empecé a ver el punto de vista de análisis de la osteopatía, una forma de análisis más amplia todavía, en la que nos dice que un bloqueo, por ejemplo, de una vértebra cervical va a provocar una irritación de un segmento medular y este va a provocar la alteración de un esclerotoma o del miotoma, que va a provocar esa descompensación de cadenas musculares, o del angiotoma, o del esclerotoma, es decir, un punto de vista más amplio
que te viene a decir que no solo hay que tratar la zona donde duele y los músculos que intervienen en esa zona, sino que es posible que un bloqueo cervical esté en la raíz de todo ese problema y que hay que tratar la columna cervical, por tanto. ¿De acuerdo? Ya la forma de análisis, como vemos, es más amplia, es más global y nos acerca más a tener resultados más óptimos y más rápidos. Pero también es cierto que según te vas metiendo en el análisis osteopático, hay una esfera todavía más amplia de ver las cosas. Y es que es el preguntarte, y viene de preguntarte, por qué esa zona cervical se ha irritado y está provocando la tendinitis manguito rotador, por ejemplo. Pues porque hay una zona en la columna que es demasiado rígida, una zona hipomóvil, o la zona de la nuca hipomóvil, por ejemplo la zona dorsal y la zona de la nuca hipomóvil, y entonces genera en medio una zona hipermóvil, que es la que va a terminar dando problemas, irritaciones, y va a provocar esas tendinitis, por ejemplo, ¿no? Pero que la causa no solo está en la zona hipermóvil, sino está en las zonas adyacentes hipomóviles. Es una forma todavía más amplia en la que ya no solo tratas la zona cervical, sino vas a tratar también, por ejemplo, la zona dorsal, ¿de acuerdo? A mí en este momento de análisis, en este momento en la que yo empecé a ver esas epicondilitis o ese manguito rodado de una forma más amplia, coincidió con un momento de mi vida en el que a mí también me dolía mucho la espalda. Precisamente la zona interescapular derecha, la zona cervical derecha. Llevaba ya casi 2 años con esa zona muy rebelde a cualquier tratamiento. Me estaba empezando a doler el manguito rotador derecho y a la vez el epicóndilo derecho, y pensé que tenía que haber alguna causa. Yo evidentemente en aquel momento traté con mi espalda, con manipulaciones vertebrales, con reeducación postural, con masaje, con todas las herramientas que se me ocurrían a mi alrededor. Era un dolor muy rebelde, no había forma de quitarlo. Y di con un compañero, que era osteópata también, fisioterapeuta, había hecho osteopatía, pero que estaba tratando o complementando esa osteopatía con otras terapias naturales. Y me comentó que esa contractura interescapular derecha, que ese bloqueo cervical derecho, puede estar en relación con una alteración, una disfunción del hígado. Me puso un tratamiento de plantas medicinales, de nutrición. Yo no era un poco reacio porque no veía la relación muy clara, ¿no? Y el tratamiento empezó a hacer efecto en apenas un mes, una mejoría espectacular que no había tenido en año y medio previo, tratándome esas dolencias con otras técnicas más de fisio, ¿no? más mecánicas, vamos a decir. Empecé a entender que esta columna se puede ver desde un punto de vista todavía más amplio. Es decir, te debes de preguntar, ¿por qué se queda esa zona dorsal rígida? Esa sería la pregunta. Bien, y llegas a la conclusión, si estás acertado y vas por buen camino, de que esa zona dorsal se queda rígida por alteración visceral, como dijo mi compañero, por alteración del hígado, por ejemplo, que siempre el hígado repercute en la zona derecha cervical, en la zona interescapular derecha, y que va a generar problemas hacia el lado derecho. Ya estás viendo el sistema musculoesquelético de una forma más amplia, respecto a cómo se relaciona con las disfunciones o alteraciones viscerales. Es fundamental esta visión para entender que muchos problemas de espalda son la consecuencia del mal funcionamiento de un órgano de una víscera. Para mí fue una revelación auténtica porque lo comprobé en mi propia carne, que realmente esta visión era la que estaba resolviendo mi problema de espalda. Un problema tan rebelde que llevaba arrastrándolo 2 o 3 años y que no había forma de quitármelo de encima. Y empecé a formarme en estas terapias y a ver que cada órgano y cada víscera tiene una zona de la espalda concreta donde se refleja su disfunción, y que también hay que entender que cada órgano y cada víscera enferman por un motivo concreto, no enferman por capricho, no enferman solo porque nuestra genética lo ha mandado, sino que enferman por unas causas concretas, causas nutricionales y causas emocionales. Es decir, estamos ya ampliando más todavía la esfera de análisis. ¿Por qué enferma esa víscera o ese órgano? Porque hay una emoción o una alteración nutricional que le perjudican. Estos son ya conceptos que vienen de la medicina oriental y que te enseñan el concepto de que cada víscera se altera por una emoción concreta. Ya estás, como veis, ampliando más todavía esa forma de analizar nuestro organismo. Esta epicondilitis venía o podía venir de un golpe, evidentemente, pero lo frecuente es que venga de una descompensación muscular. ¿Y esta descompensación muscular puede ser por un trabajo repetitivo? Sí, pero puede ser también porque había un bloqueo cervical. ¿Y ese bloqueo cervical puede ser por un accidente o una mala postura? También, pero frecuentísimamente viene porque es la zona hipermóvil, consecuencia de una zona rígida. ¿Y esa zona rígida de dónde viene?
Pues porque es una zona rígida de por sí, toda la zona de costilla, pero frecuentemente aumenta esa rigidez y ese anquilosamiento por la disfunción de un órgano. En este caso, cuando se dan problemas al lado derecho, por el hígado y la vesícula biliar. Ya estamos entendiendo nuestro organismo desde un punto de vista verdaderamente amplio. Que esto se podría todavía más ampliar, es decir, entender que hoy en día formamos parte de una sociedad compleja, una sociedad con mucho estrés, con muchas tensiones, es decir, estamos analizando al individuo, al paciente dentro también de una sociedad, ¿vale? Pero sí que es cierto que a nosotros, como fisioterapeuta, nos importa sobre todo la alteración viscerosomática, la alteración de nuestros órganos y vísceras. Esa es la que, como fisioterapeutas, es el nivel, la esfera de análisis que más nos interesa. Y cómo esta, evidentemente, como esa esfera está relacionada con las emociones, y con cada emoción concreta, insisto, que hay una emoción concreta para cada órgano y víscera, y también, evidentemente, cómo se relaciona, eso nos interesa muchísimo, cada órgano y cada víscera, con qué zona y con qué zonas de la espalda y qué rigideces provoca. Esta forma de análisis amplia y global, esta es lo que nos ayuda a entender muchos de los problemas de espalda que tú puedes ver en tu consulta. A veces, esta forma de análisis no descarta en absoluto otras formas de ver nuestro organismo, ¿no? Es una forma de analizar los dolores compleja, porque tiene en cuenta desde cómo comes, hasta qué estrés tienes a tu alrededor, hasta tu carácter, que predispone a algunas emociones. Pero porque sea compleja, no creo que hay que rendirse a esa complejidad y no abordarla, porque te aseguro que tendrás resultados espectaculares en muchos problemas que con otras técnicas se tornan muy lentas, muy complicadas, donde el problema tiende a recaer. Esta visión compleja no debe de asustarte. Además, este análisis holístico, amplio, no desprecia otras visiones, no desprecia otros tratamientos. Yo puedo estar tratando ese manguito rotador suponiendo o asumiendo que es de origen hepático, pero a la vez puedo estar haciendo un estiramiento de cadenas musculares del brazo o puede estar haciendo un cirias el manguito rotador. Es decir, este tipo de tratamientos no desprecian en absoluto tratamientos complementarios que van a ayudar a que el problema se resuelva lo antes posible, tratamientos más propios de la fisioterapia. Al revés, son tratamientos absolutamente que pueden ir asociados y que van a potenciar los resultados. También tienes que entender que esta visión que te he explicado está enfocada sobre todo al dolor musculoesquelético, al dolor de espalda y sus derivados, no a otros campos de la fisioterapia, como la neurológica o respiratoria, donde se rige por otros conceptos y donde también es cierto que es más fácil generar evidencia científica. Este tipo de análisis está enfocado al dolor de espalda y su derivado, fundamentalmente. También es cierto que este tipo de visión te lleva, sin querer, a formarte en otras técnicas que parece que no son de fisioterapia, pero en el fondo no son de muchísima ayuda al fisioterapeuta. La nutrición o otras terapias complementarias como pueden ser las plantas medicinales, porque son estas técnicas las que nos van a ayudar a mejorar las disfunciones viscerales y orgánicas. También está la osteopatía visceral, pero complementándolas con la nutrición y con las plantas medicinales, los resultados son muchísimo más rápidos. También es cierto que este tipo de visión hay que formarse en ella y que hay una serie de normas y de leyes que rigen esta forma de ver nuestro organismo y nuestra salud. Son normas que vienen y emanan de la medicina natural y que es necesario estudiarlas para poder entender todos los mecanismos necesarios por los cuales el cuerpo enferma y también nuestro sistema musculoesquelético. Y también es cierto que son conceptos que vienen también de la medicina oriental, conceptos muy sencillitos. No se trata de estudiar medicina china 5 años, sino de saber algunos pequeños conceptos que te van a ayudar a manejarte en esta forma de análisis. En cualquier caso, muchos de los vídeos que yo he hecho hasta ahora se basan en esta forma de análisis y es fundamental entenderla para entender esos vídeos. Vídeos que en próximas fechas grabé para el fisioterapeuta, en una nueva área de fisioterapia online que va a ser Fisiocampus, una área dedicada solamente al fisioterapeuta, donde haremos muchos vídeos y artículos, no solamente yo, evidentemente, sino de muchas especialidades. Ya tenemos a varios fisioterapeutas punteros en su especialidad que están grabando sobre pilates, sobre reeducación postural, sobre nutrición, sobre punción seca, es decir, todas las áreas que le pueden interesar a un fisioterapeuta.
Haremos también entrevistas a estos profesionales, haremos debates con estos profesionales en directo, a los cuales podrás acceder, debates interesantísimos sobre los temas más candentes de fisioterapia, y también queremos impulsar la investigación. Nos pondremos en contacto contigo y te invitaremos a que colabores en varios estudios de investigación en esta área de Fisiocampus, e incluso en el futuro haremos un congreso online anual al que puedas asistir y ver conferencias de los fisioterapeutas más punteros en su especialidad. Creo que va a ser un área, este de Fisiocampus, que va a ser muy interesante para cualquier fisioterapeuta que quiera estar al día y quiera estar en los temas más candentes de la fisioterapia. Y todo esto lo irás recibiendo poco a poco y te iremos comunicando dentro de este portal de Fisioterapia Online.